Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de el podcast de Pláticas Netas. Este viene siendo nuestro sexto episodio. Este, los demás ya van poco a poco ahí en YouTube y en Spotify. Y estamos muy contentos de que poco a poco, ahorita todavía no hemos hecho nada de promoción, nada de difusión en gran escala, ni nada por el estilo, pero ha estado orgánicamente las vistas arriba. Entonces estamos muy contentos por eso. Y le damos, hoy en este episodio vamos a estar comentando de cómo la vida nos va llevando a donde estamos ahorita. Y todas las cosas que han influido para llegar ahí, dentro de la parte personal, la parte profesional. Pero antes de llegar al tema y todo eso, pues los voy introduciendo otra vez. Pues aquí a mi lado izquierdo está Dani. Hola, hola, ¿cómo están? Buenísimas noches. Muy contentos, como dice aquí Omar, porque orgánicamente ya ha estado subiendo las vistas y todo. Agradecemos mucho su apoyo y esperamos que les siga gustando el contenido. Igual, ya saben, si tienen algún comentario de qué les gustaría que abordemos, algún tema que les interese o algo que nos quieran preguntar, ahí nos pueden dejar comentarios en YouTube y en Instagram también. Ahí nos pueden seguir en las dos redes como Pláticas Netas, ahí estamos. Igual a mí me pueden seguir como Dani-Moyers y ahí podemos contestar cualquier duda que tengan. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos aquí a Pláticas Netas otra vez. Una edición más, una emisión más. Y bueno, creo que vamos a pasarla súper chévere. ¿Cómo estás, Esme? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias. Saludos, Dani Omar. Como siempre, encantada de reunirme con ustedes en estas pláticas que siempre la pasamos muy bien, ¿no? Siempre terminamos el episodio y decimos como que ay, nos quedamos con ganas de más. De Entonces, seguirle, sí, sí, sí. genial. Todo súper bien. Cansada, ya saben que el trabajo pues no deja. Este fin de semana me pasó como el meme, no sé si han visto este meme que está el chavo con los ojos abiertos y es viernes y parpadea y vuelve a abrir y ya es lunes, o sea, yo de plano esta semana ni lo sentí. Oye, no, no se Realmente sintió para nada el descanso. cero, cero. De hecho, me tomé una siesta hace rato, como de 1 hora en la tarde. Dije, no, esta noche voy a andar al 100. Y te juro que ahorita me podría caer, quedar dormida si me acuesto. O sea, ando Oye, así, no, pilas, pilas, sí, no, no jaló. No, sí, yo lo he aplicado y a veces en lugar de ayudarme, la siesta me daña más porque luego estoy más A jodida. mí nunca me ha funcionado, la verdad. O sea, siempre que me duermo en la tarde, o sea, no amanezco, digo, me despierto todo más cansado de cuando empecé a dormir. Es que dicen que la siesta debería ser como de 10 a 15 minutos, o sea, que eso es cuando es reparadora. Pero yo, por exacto. ejemplo, batallo también en dormirme, o sea, incluso aunque sea una pequeña siesta, pues me toma como 10 15 minutos dormirme. Entonces, no, hombre, pues para calcularlo hasta que... Una vez me Sí. acosté y le dije, Omar, me voy a tomar una pequeña siesta. Me levanté 18 horas después. A mí me encanta dormir y yo podría dormir, puta, un chico de tiempo, a mí me gusta mucho. Es una de mis cosas favoritas. Favorito. Tus Así que hobbies. perdón, ese es mi hobby, dormir. Sí, sí, Dormir. sí. Ya Oye, y veo. acá estoy viendo que gracias a Dios que tenemos la cosa de que está el fondo medio borrado, oye, porque estoy viendo que tengo un mugrero. Ay, disculpen, ese es mi escritorio, el de atrás. Y y empecé a hacer una tarea de contabilidad ayer en la noche. Y según yo dije, bueno, para ver qué le avanzo. Y no, pues empecé a hacerla y todo. Y luego ya para cuando acordé ya iba como a la mitad y dije, no, pues ya me quedo. Y me quedé como hasta las 3 de la mañana terminando. Y ya no recogí, ya dejé todo el mugrero ahí. Oye, Dani, ¿no te da Pero, flojera estudiar otra vez? Porque fíjate que es uno de los temas esenciales que vamos a trabajar este día. Ay, perdón por la exacto. palabra, Fíjate que pero siempre ha estoy sido un comiendo. poquillo complicado, pero ya que le agarras un poco el ritmo otra vez, dices, pues bueno, ya estoy, hay que darle y lo que toca, toca, ¿no? Si es bueno para, ¿cómo dices tú? Ah, Ah, sí, cuando está bien cansada y así. Y le digo, pero te quería superar, ¿eh? Es que Este, la pregunta, y entrando de lleno al tema, quisiera preguntarte cuál es el objetivo principal por el cual estás tomando estos cursos y estás iniciando esta etapa de estudiante aquí en Vancouver.
Bueno, fíjate que yo en México hice una carrera técnica de contabilidad, ¿no? Entonces para mí era como que, bueno, es lo que toca, debería de seguir haciendo eso. Omar sí siempre ha sido muy, supportive, o sea, siempre me ha apoyado en el hecho de que me dice, lo que quieras estudiar, estúdialo y yo te voy a apoyar, ¿no? Pero Perfecto. realmente, pues sí, me gusta mucho contabilidad porque aparte es algo como que 2 más 2 es 4, 3 más 2 son 5 y, o sea, no va a cambiar. No me gusta mucho la onda creativa, no soy muy buena para eso, siempre he batallado como que con ese lado de mí. En cambio, todo lo que viene siendo números y cosas, sí, o sea, que no tienen como tantas vueltas, sí les entiendo, ¿verdad? Administrativas. Ujú. Entonces, ahora que empecé con esto, la cosa que me preguntas tú, lo quiero hacer pues como dice Omar, para superarme. Porque digo, cuando vienes aquí a Canadá y todo, es difícil que te den un buen trabajo si no tienes estudios canadienses. O sea, que hayas cursado la escuela aquí. Entonces, como toda mi carrera escolar la tengo en México, prácticamente nada de eso se toma aquí y realmente conseguir un buen trabajo es difícil. Entonces dije, pues si quiero que tener una mejor paga, pues tengo que volver a estudiar. Entonces esa es una de las razones principales por las que realmente empecé a hacer eso. Pero bueno, pues ahorita les comento más al respecto. ¿Vas a empezar tú, Omar? ¿O quiere empezar alguno de ustedes? Yo diría que empecemos por... A ver, vamos a empezar por Carlos. Por mí, Sí, Vamos a agarrarte bien. en curva. sí. No, no, fíjate que sí me preparé. Yo soy, Míralo. bueno, originario del Puerto Veracruz. Si van, por ejemplo, ahí al Insta, ahí podrán ver mi brief detallado de dónde soy, cómo soy, dónde vengo, a dónde voy. Bueno, Así egresado es. del soy del Puerto Veracruz, Jarocho, al 100%, y egresado de la Universidad Hispano-Mexicano, que es una de las mejorcitas universidades que tiene Veracruz, después de las escuelas de paga, porque también el Hispano es escuela de paga. Soy egresado de la licenciatura en Comunicación y Publicidad, que no es lo mismo a la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Ok. Tienen las ramas un poco similares, pero no es exactamente lo mismo. Egresado de la carrera de Comunicación, tengo un diplomado en Macintosh, asimismo tengo un diplomado en Relaciones Públicas, y bueno, la verdad es que ya no quise hacer una maestría porque podía hacer una maestría cursar en la misma universidad y era como una especie de beca. O sea, yo estaba becado por la universidad, pero tenía que dar clases a los alumnos del primer semestre de la misma carrera. Entonces, me vengo para acá, para Vancouver, y como lo dice Dani, pues obviamente aquí la estructuración es completamente diferente, ¿no? Acá para poder tener los estudios tienes que revalidarlos, no es así como que vengas de los estudios que tengas en México o en algún otro país y los vengas a hacer acá, sí puedes, pero tiene que haber una revalidación. En mi caso, pues no es que sea muy fácil, pero tampoco es complicado, pero sin duda alguna tendrás que volver a estudiar prácticamente otra vez la universidad. En el área de medicina es como que no sirve. En el área de medicina es, sinceramente, tienes que volver a hacer otra vez acá a la universidad para que el gobierno pueda aceptarte como nuevo inmigrante y puedas aplicar a ese tipo de puestos. Oye, ¿te puedo Actualmente, hacer, perdón, ahí te voy a interrumpir tantito. Me quedé con esa duda antes de seguir y que se me va a olvidar. ¿Puedes explicarme cuál es la diferencia entre las dos carreras? La que dices que tú hiciste, la de Ciencias de la Comunicación. ciencia de la comunicación es obviamente estudia la ciencia y el Ok. área de comunicación y publicidad va más enfocado a la cuestión productiva, en logística, producción, en radio, en prensa, en televisión, en todo ese tipo de cosas. Ciencia de la comunicación, los primeros semestres va más enfocado al área de la psicología analítica, psicología del consumidor, a la ciencia de la comunicación, a la teoría de la percepción, a la ciencia auditiva. Más, un Sí. poco más historia, ¿no? De quiénes fueron los creadores y todo ese tipo de situaciones. Y la carrera de Ciencias de la Comunicación también ves un poco de historia, pero al segundo o tercer semestre ya vas de lleno a la práctica. Entonces tú Ok. ya puedes decidir a qué rama te puedes inclinar. Si te puedes ir a radio, te puedes ir a prensa, si te puedes ir a producción, si te puedes ir a escritura, en fin, todo ese tipo de ramas que te puedes dirigir. Ciencias de Ok. comunicación también lo ofrece, pero de una manera más general. Acá es como que más enfática lo que tú quieras a realizar, ¿no? Oye, y también te puedo preguntar que
¿por qué elegiste esa área? Fíjate que inicialmente es una buena pregunta. Yo quería ser maestro. Después de Ok. ser maestro, me incliné a a la psicología, pero más a psicología del consumidor, no a la psicología analítica. Pero después de eso, estaba yo viendo un programa, recuerdo muy bien, en Televisa, con Rebeca de Alba y César Bono, que tenían un programa que se llama En Casa, no sé si se recuerdan ese. Pues Ok, no, a lo mejor sí. yo decidí mi carrera por Rebeca de Alba. Ok. Ella fue Como que dijiste, yo quiero hacer algo así, ¿o qué? exacto. De hecho, quiero comentarles mi experiencia en Veracruz. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de participar en eventos sociales en el puerto de Veracruz y cubrir algunas notas importantes por allá. Obviamente, pues son los pininos que uno hace cuando quieres entrar a alguna televisora. Como que el Porque área de sociales y todo eso, ¿no? es correcto. No sé si en las ciudades donde ustedes están hay áreas de sociales, de eventos sociales, y hay una sección donde tú cubres que los 15 años, que el bautizo, que la boda o que algún evento social de los políticos o algo por el estilo. Nosotros junto con otro equipo estábamos en esa área. Pero fíjate que muy interesante porque tienes que hacer guardia para poder estar en esas notas. Muchas de las notas son grabadas, pero otras no son grabadas. Tienes que ir al evento y grabar tu nota en el evento. Sí, sí, Entonces, sí. yo recuerdo muy bien que un día estaba en un restaurante, estaba yo en el canal esperando pues la nota, ¿no? Que me dieran la nota para yo poder ir a cubrirla. Y te dan una camioneta, te dan el camarógrafo y te dan toda la gente, porque la edición la hace uno mismo, que esa es otra área de la carrera de comunicación que tienes que Que aprender aprender. para poder hacer la edición de tu nota, ¿no? Ok. Entonces ya estábamos esperando, güey, y me dice, no, pues tienes que ir a cubrir la nota en La Trattoria. La Trattoria es un restaurante italiano en Veracruz. Dije, bueno, entonces me voy con el camarógrafo y en la camioneta y nos vamos a La Trattoria. Y resulta que ahí estaba, pues, el presidente municipal de Veracruz. Y la nota, honestamente, no me acuerdo, o sea, no sabía ni cómo empezarla. Y es precisamente por ese nervio que te da cuando estás enfrente a cámara. Recuerdo muy bien que en aquel entonces estaba una chava que se llama Carolina Ocampo. Actualmente ella es la titular de los noticieros Televisa en Veracruz. Ok. Es la titular. Entonces ella fue la que a mí me enseñó, mira, tienes que hacerla de esta manera, tienes que introducirte de esta manera, tienes que llamar la atención, no tienes que utilizar ciertos pleonasmos, tienes que ser muy sencillo y directo para que la gente pueda entenderte lo que estás diciendo. Entonces, esa fue una de las primeras notas que yo hice en Veracruz y ya después me pasaron al evento de sociales. Pero muy Oye, bueno, interesante. ¿y te gustaba esa área o hubieras preferido trabajar como que en la nota policíaca o en otra cosa? Digo, con eso de que has contado en podcast pasados que te gusta cuando pasan así de que... eh, Me gustan los accidentes, pero no, ajá. si yo me hubiese quedado en Veracruz, no me hubiese importado entrar en un canal, aunque sea de recoge cables, porque yo ya había entrado al canal, pero les cuento ahorita, y te respondo tu pregunta. Cuando yo entro al canal, es para hacer mis prácticas profesionales. Entonces el canal me acepta junto con otros compañeros de otras universidades y nos aceptaron para hacer las prácticas profesionales. Obviamente no había pago, Uy, pues solamente eso era, está difícil, amor al arte. no había pago en aquel entonces y no creo que siga existiendo pago en la actualidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo fui un chico más o menos matado en la universidad. Entonces sale la modalidad de poderse titular a 3 semestres de que yo terminaba mi carrera, de poderse titular por promedio. Y Ajá. honestamente, en aquel momento, yo para evitar la tesis, para evitar la tesina y para evitarme todas esas vueltas, güey, y pagar dinero, porque como era una escuela privada, pues te costaba más billete. Entonces tuve que decidir si continuar en el canal o estar de lleno 3 meses más en la universidad para poder titularme por promedio. Sí. Y así fue como le hice. Dejo el canal, inclusive los chavos ahorita trabajan para una estación de radio en Coatzacoalcos, uno de los chavos que también fuimos ese día, Carolino Campos sigue estando como principal en noticieros, y yo tuve que, Armando de la O también está ahí Oye, sí, ¿no? Por cierto, saludos, Carolina. Sí, ¿no? sí, de hecho, si la buscan por ahí la van a encontrar, es una chava Ajá. muy última onda, y pero retomando a tu pregunta, ¿fue, perdón, otra vez?
que si te hubiera gustado, bueno, creo que era esa, que si hubieras preferido trabajar como que la nota policíaca o así, más amarillista o así de ese lado, que en el área de sociales. No, lo mío creo que era noticieros. No creo. Es noticieros. Ajá, o sea, sí te hubiera gustado. Me gusta de lleno toda esa cuestión de noticieros. Y fíjate, Ajá. no sé si han tenido la oportunidad de estar en los sets, pero es bien interesante, güey, cómo se maneja todo eso. Porque el mundo digital y tan maravilloso que ves a través de una pantalla, realmente es un cuarto de 4x4, güey. Sí. Fíjate que, bueno, y aquí ya ves que se da mucho, o sea, perdón, ve, ahorita sigues, ahí vas a decir que te interrumpí tu historia, ¿verdad? Pero quiero hacer como una No, no, está bien, intermedio en eso. Que ya ves que aquí se da mucho la industria del filme, o sea, de películas y todo eso, ¿no? ¿verdad? De filmación y así. Y el otro día precisamente le estaba platicando a Mar que luego he visto que a veces es complicado entrar a ese tipo de industria, ¿no? Como que es como que muy cerrado ese grupo, porque como que nada más amigos de amigos y amigos de amigos hacen que los demás entren ahí, ¿no? Porque le estaba diciendo yo que estaba súper sorprendida porque se supone que es muy buen pagado. Muy bien pagado, incluso como dices, de recoge cables o de lo que sea que hagas, o sea, se supone que pagan muy bien, porque creo que, no sé, trabajan 8 16 horas a la semana y esas se van como con el sueldo, no sé, de $25 la hora o algo. Y luego ya después de esas 16 horas, las otras 60 70 horas que hagan extras en una semana, Es va a overtime. ser pagado al triple o no sé cuánto. Y yo, ala, o sea, es bastante dinero. Pero Ujú. la cosa es eso, que son horarios de más de 80 horas a la semana. O sea, Es estás hablando correcto. de trabajar como 16 horas al día, más o menos. Ujú. Pero también tiene sus cosas, o sea, porque llega el momento en que dices tú, no es un trabajo de todo el año. O sea, a lo mejor vas a tener trabajo 3 meses Pues sí. y luego no vas a tener trabajo otros 3 meses o 6 meses en lo que, o sea, si por ejemplo estás en una sola serie, pues en lo que vuelven a hacer la filmación de la siguiente temporada o la siguiente película, o a lo mejor ya ni toca aquí. Entonces es un trabajo que es muy bien pagado, pero siento yo que es muy Como temporal esporádico, y así. sí, temporal, te tienes que preparar, o sea, ganas mucho, pero como que tienes que también, pues como que siento yo que guardarlo para cuando esté el tiempo de vacas flacas, ¿no? O sea, Tener tus porque ahorritos. sí, o sea, pero sí ganas muy bien en ese tipo de industrias. En general, en entretenimiento ganas Se bien. quedó. Este, Fíjate que la mayoría de las personas que están ahorita a cuadro en algún programa o en alguna televisora son personas que empezaron como reporteros y de ahí se le da la... ok, ahorita tenemos que cortar tantito, pero ya regresamos. Carlos, estabas diciendo tu historia. O sea, entraste a lo de los noticieros y todo eso. Bueno, estabas cubriendo esa parte. ¿Y luego de ahí qué pasó? Bueno, Y luego de ay, ahí, bueno, perdón. pues resulta que pues decidí dejar el canal e irme a terminar la carrera para forma de que pudiera yo tener esos beneficios de titularte por la cuestión de promedio y esa nueva modalidad de titulación. Sí. Oye, Entonces, yo te iba a preguntar otra, soy la chica de las preguntas, pero bueno, así soy siempre. Este, ¿Qué pasa cuando vienes a Vancouver? No sé si me adelante en tu historia, pero si no, pues ahorita te regresas. Pero, ¿qué pasa cuando llegas acá? ¿Intentaste trabajar en lo mismo? no, de hecho ya era, la siguiente parte era comentarles eso. Ok. Entonces Ya ves, nomás adelantándote. termino mi carrera, estuve 8 meses, entre 6 y 8 meses en Veracruz, con mi carrera ya ¿Terminada? terminada, con toda la titulación y todo, y me vengo para Vancouver. En Vancouver la idea es que yo pedí en el trabajo que yo tenía en ese momento un año sabático, porque pues, si no me funciona acá, pues yo me regreso y sigo teniendo mi trabajo en Veracruz. En aquel entonces estaba yo trabajando en una regiduría que tiene que ver con mi carrera de comunicación social. Ok. Estaba yo trabajando ahí en ellos. Y la verdad es que cuando me di cuenta, te voy a decir la verdad, cuando me di cuenta que tenía que volver a estudiar todo ese rollo, me dio mucha pereza y decidí enfocarme en un lugar donde me generara más dinero, Claro. porque mi objetivo era un año. O sea, yo me vine como los caballos.
O sea, el objetivo era un año. Y si yo no lograba lo que yo he logrado hasta ahorita en ese año, pues yo me regresaba. Ok. Entonces yo le metí mucho al trabajo, le metí mucho al trabajo, y en el Inter se fueron dando las cosas. Entonces, honestamente, no me enfoqué de ninguna manera en mi carrera acá en Vancouver. Ok. Entonces, actualmente lo que hago es una coordinación en el trabajo de pintura en construcción. Entonces, lo que hago es, tengo un equipo de personas, hacemos la coordinación, hacemos la logística, y fíjate que eso tiene también que ver un poco con mi carrera, porque a mí se me da muy fácil la cuestión de la logística, güey. O sea, eso de manejar gente y decir, tienen que hacerle de esta manera. No, Y casi ni me queda claro cuando quieres organizar viajes, Leve. No. sí, güey. Porque O sea, aquí se mi me da estimado mucho. es un experto en organizar viajes y decir, hey, ¿qué onda? Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces, Sí, güey. y te convence la primera, entonces, es un peligro. Ya. Entonces, después de eso, pues me vengo para Vancouver y desisto. O sea, no decidí volver a estudiar lo que tenía que estudiar. Me enfoqué más en trabajar, me enfoqué más en ir a la escuela para aprender el inglés y me enfoqué más a poder tener un estatus migratorio bien aquí en Vancouver. Ok, y tía también, o sea, como la niña las preguntas, ¿verdad? ¿Sabías más o menos algo de eso, de pintura y todo eso, o fuiste aprendiendo sobre la marcha? No, yo fui aprendiendo, o sea, no tenía absolutamente nada. Y quiero decirte que para cada oficio, eso es muy importante lo que voy a decir, el trabajo que uno viene a hacer acá, para muchos, los que viven en México, estoy hablando en especial en México o en Latinoamérica, es un trabajo denigrante. Es un trabajo que lo hace la persona que no tiene estudios. O es un trabajo donde realmente son aquellos que no lo quieren hacer. Aquí en este país, para hacer ese tipo de trabajo, tienes que ir a la escuela. No es lo mismo como en nuestro país. Sí, Para ejercer la plomería, para ejercer la pintura, para ejercer el electricidad, todo ese tipo de cosas, tienes que ir a la escuela, tienes que certificarte y tienes que sacar un título para poder ejercer ese trabajo. claro. Obviamente yo no fui 100% a la escuela, pero sí me mandaron a cursos para poder entender un poco más el área de la pintura. No es lo mismo, ¿eh? Porque he contratado personal que me dicen, es que yo he pintado mi casa en México. Sí, mijo, pero no es lo mismo. El factor acá de esta industria es muy diferente a como lo ejercemos en México. Aquí hay Sí, controles de calidad, aquí te checan, hay un quality control, hay un grupo de gente especializado donde va a checar el trabajo de cada uno de los oficios. No es un juego, no es lo mismo que en México. claro, Gracias, sí, Lali. ¿no? Pues es mucho más complicado y, o sea, y como lo que dices ahorita, ¿no? Para mucha gente en México, a veces sí es muy denigrante otro tipo de trabajo aquí que empiezas pues desde cero, o sea, como ya sea la limpieza en construcción, ya sea ¿cómo se llama? En cualquier trabajo ahí en construcción o lo que sea, o trabajo de limpieza de casas o todo eso, para mucha gente es denigrante. Pero realmente, o sea, todo trabajo es digno, ¿no? Entonces, lo importante es que uno no robe. Eso es lo bueno. Ya todo lo Oye, demás, pues, déjame interrumpirte porque creo que esta es una parte muy importante que a muchos de los que se han dedicado en esta industria en la cual estoy actualmente, y una de las cosas que me encantó de este país, de tantas cosas que me encantan, pero aquí no hay las famosas etiquetas. ok, Eso de sí. ingeniero Guzmán, pedagogo del Carmen, doctor Vasconcelos, licenciado Juaristic. Eh, o sea, eso aquí no Es existe. increíble, pero es cierto. Y eso va, Todos estamos sobre la misma tangente. sí, todos Todos somos estamos iguales. en la misma línea. ¿Cómo se hablan por su nombre? ¿O Es qué? correcto. Sí, Sí, y eso es No hay increíble porque Eso me precisamente, encantó, ¿eh? Ah, ¿verdad? ¿Les gustó? Entonces, sí, precisamente hasta eso de los maestros. Aquí no es, oh, en inglés el teacher. No. Te dicen, yo soy Dave, yo soy John, yo soy María. Ya es María, can you. excepto en nivel de nivel primaria, secundaria y prepa.
Sí, pero fuera de ahí, ya lo que es colegio, universidad y todo Sí, eso, eso es muy, carrera técnica, ajá, todo eso. muy de nombre, ¿no? Pero todavía en primaria, secundaria y prepa sí se utiliza el Mister y el Miss o Mrs., Pero ¿no? sí es muy raro, Con el apellido. saber que te enfrentas a eso, porque por ejemplo cuando entré a mi trabajo, ¿no? También mi jefe pues es mucho más mayor de edad que nosotros, ¿no? Y pues uno tiene la tendencia de querer decir así, Mr. tal, ¿no? Y luego te dice, no, 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 llámame por mi nombre. Bueno, hay otra disculpita, estuvimos Con unas unas fallitas. fallitas ahí técnicas, pero ya retomamos. Y estabas, Carlos, repitiendo lo de... De ¿Qué las era? cuestiones Ah, sí. de las etiquetas, muchachos. O sea, la Sí. verdad es que fue una situación maravillosa. Cuando yo encontré ese panorama aquí, dije, wow, aquí todas las personas son iguales, todas. O sea, y lo distingues porque lo estás viendo, pero no le llamas por licenciado, por arquitecto, por pedagogo, por maestro, no, nada de eso. Y a lo mucho es en Mister, ¿no? Por ejemplo, en algo más formal o que vas al banco. Ya pues se refieren a ti a Mister, en mi caso, Chapa, ¿no? O en tu caso, a Bravo, Moyers o lo que sea. Entonces dices, em, pero nada más, o sea, no te dicen Tu sí, o sea, profesión. no te dicen tu profesión. Si acaso, cuando es muy formal, es Mister y el apellido. Y se acabó, ¿no? Pero fuera de eso, casi todo es normal, o sea, de que te hablan por tu nombre. Fíjate, le voy a contar algo rapidísimo. Fui al doctor, que a mí me ha ido de maravilla el doctor acá, no tengo ningún complaint. Y veo a alguien, güey, yo no sabía, a alguien que se baja de su bicicleta, se pone sus pantaloncitos, se quita su casco y se mete a la clínica. Dije, pues ha de ser otro paciente como yo, ¿no? Así le voy a decir, oiga, fórmese, porque estamos aquí formados para entrar, ¿no? Pues no, Sí. llego y resulta que era el doctor. Ajá. ¿Cuándo tú ves eso? O sea, nunca. Y aquí puedes tener ese contacto directo con la persona. Obvio, hay sus excepciones, ¿no? Pero lo que voy es eso. Es una de las cosas encantadoras de aquí de este país, que no hay las etiquetas. Y eso a mí tienes como un valor a nivel personal de que todos somos iguales, güey. ¿O qué Exactamente. opinas? No, pues yo, mira, yo ahorita que estabas comentando eso, se me vino a la mente que este fin de semana, pues ya les platicaba que ya empecé unas clases de maestría y aquí sí es muy marcado en México que nos dirigimos a las personas mucho por su grado de estudios. Cuando tú conoces a alguien que tiene doctorado, bueno, al menos aquí, sí es muy común que le digamos doctor, doctora, como esta muestra de respeto, por decirlo así, por ese estatus que en nuestra cultura pues tiene alguien que llegó a ese grado de estudios, Claro. porque no mucha gente llega a ese grado de estudios. Entonces, si alguien tiene ese mérito, pues entonces se le debe, como que no decirle doctor, se siente como una falta de respeto o de reconocimiento a lo que ha logrado. Entonces, bueno, pues estaba platicando, ¿no? Que aquí es bastante común dirigirnos a las personas con con este nivel de estudios, sobre todo cuando tienen un nivel de estudios o un nivel, cierto nivel en el trabajo que han destacado, pues es muy común que les llamemos de esa forma, ¿sí? Sería una falta de respeto que yo, por ejemplo, a mis maestros, a los doctores que me dan clases de maestría, le digo, oye Javier, oye Elvia, porque pues no, o sea, es la doctora Elvia. Entonces, Ajá. al menos aquí sí es muy marcado esa parte. Bueno, ¿y tú qué piensas, Esme, con eso? O sea, ahora que te compartimos nosotros este otro lado de que acá no es realmente algo esencial, ¿tú preferirías, o sea, como nos pasa a nosotros, o prefieres hacerlo como la manera mexicana? O sea, ¿qué Híjole, piensas pues tú acerca de eso? Yo tengo la respuesta para ella, voy a ser metiche. Obvio, a ella le va a interesar que le digan licenciada. ¿Sabes por qué? Porque tiene esa cultura de allá. Nosotros tenemos más de 10 años acá y estamos acostumbrados a otro pedo, ¿me entiendes? Pero bueno, no sí. sé qué diga ella.
Incluso, fíjate, yo, por ejemplo, pues me dedico a la docencia, pero soy licenciada, ¿sí? Tengo una licenciatura y soy maestra. Me dicen maestra porque soy docente, pero he escuchado gente que dice, tú no eres maestra. Bueno, no que me lo digan, pero que lo dicen. Tú no eres maestra, tú no eres maestra porque no tienes maestría. Ahora que yo estoy estudiando el posgrado, ahora sí voy a ganar supuestamente. A tener el derecho de que te llamen maestra. Ahorita soy profesora, pero pues nos decimos así maestra. Entonces, yo en lo personal no le veo algo malo al hecho de que nos llamemos por el título, pero sí diría yo no darle el valor total de eso o no darle tanto valor a un título de estudios, porque he conocido en mi formación académica, he conocido doctores que no muestran mínimo de respeto hacia las demás personas, que dices tú, tienen muchos estudios y tienen un alto grado de conocimiento de su disciplina, pero las habilidades sociales, por ejemplo, no las tiene desarrolladas, no practica valores, o sea, hay cosas básicas de la convivencia y de ser humano que no los tiene una persona por tener muchos títulos. Y en cambio, he conocido gente que no terminó ni la secundaria ni la preparatoria y tú lo ves con una sabiduría que le da la experiencia que dice... Pues yo creo desde la universidad, que es donde más se usa que le digas a tus profesores, ¿no? Al rector, a tus profesores que le digas ingeniero, licenciado, etcétera. Y no, nunca se me quedó eso. Y nunca se les hizo raro tampoco, o sea, como que les daba igual. Y a mí también. Entonces, como que siempre llevamos esa relación. Pero sí se me hizo algo interesante de verlo aquí, en general. Oye, Esme, ¿y tú por qué entraste a la carrera que entraste? Pues mira, fue curioso porque de alguna forma yo creo que si hablamos de donde la vida te va llevando, siento que hay una parte de nuestra vida que son pues decisiones que uno toma y otras pues cositas que van llegando al azar, ¿sí? Que dices tú, pues no tenía planeado esto, pero pues pasó. Y por ejemplo, cuando yo decidí qué carrera estudiar, pues yo soy licenciada en trabajo social, yo mucho tiempo bueno, diría que podría empezar desde la secundaria, que Dani y yo éramos compañeros de secundaria. No sé si tú recuerdas que había un departamento de orientación educativa y había una persona que se encargaba de repente, me acuerdo mucho de la maestra, no de su nombre, pero sí físicamente de ella, que de repente iban y nos llevaban pláticas y nos hablaban de temas relacionados, por ejemplo, adicciones, a sexualidad, todo ese tipo de temas que eran muy importantes para los jóvenes. Entonces, a mí me llamaban la atención esos temas, cosa que a otras compañeras no, como el caso de Dani, ¿sí? O sea, sí, porque resulta ser que eran mis cosas, lo peor que me podían hacer era cuando alguien se paraba ahí y empezaba a hablar de eso, y resulta que acá mi amiga lo amaba y yo lo odiaba, o sea. Pues yo quiero ser así, te digo, o sea, fíjate, ya trae uno cierta inclinación hacia algunas actividades o temas, y yo traía eso por ahí escondido y me llamaba la atención, pero pues hasta ahí. Entonces, pues fuimos creciendo en el CEBETI. Yo me acuerdo que ya pues fuimos como que más pensando, bueno, ¿qué vas a estudiar? Ya empezamos a platicar por ahí los amigos, ¿tú para dónde vas? Vas a la UAT, vas a estudiar esto, ¿no? Que yo voy a ser maestro. Y yo, por ejemplo, no tenía muy claro que mis opciones eran administración de empresas, porque una de mis hermanas estudió eso y pues era mi referente. Otro era que el novio de mi hermana, mi cuñado, él es abogado, entonces él me decía, no hombre, yo te recomiendo que te metas a derecho. Él era abogado y me decía, métete ahí, mira que te va a ir muy bien, tú eres muy inteligente, porque siempre me dice, yo tengo contactos y te va a ir muy bien, échale ganas. Entonces a mí me llamó la atención, pero sin completamente atraparme la idea de ser abogada, ¿sí? O sea, yo como que de alguna forma decía, pues yo creo que sí me iría bien, pero no era algo que me emocionara al decir, ya quiero ya quiero ejercer, ya quiero trabajar de eso. No sentía yo esa emoción. ¿Me explico? Entonces, también en ese inter del bachillerato, conocí una persona que ya con el antecedente yo de la maestra de la secundaria, que conocía su trabajo, que yo la vi en su labor, en su campo laboral,
en el Cebetis, una persona me platicó que su mamá era trabajadora social y dice, fíjate que acompañé a mi mamá a una entrevista. Dice, fuimos a entrevistar a una chica que se droga, me decía ella, no sé qué sustancias consumía en ese entonces, y me platicó la experiencia que tuvo de ir a hacer la entrevista a la casa de la muchacha que estaba en problemas. Y a mí me pareció de lo más interesante. Yo dije, qué padre que hay un trabajo en el que puedes hacer ese tipo de cosas, como que ayudar a alguien que está en problemas. Ay, sí, sonó muy de héroe, no de heroína, pero era como que un poco hacer algo por alguien que está en una problemática. Entonces yo dije, qué interesante debe ser ese tipo de trabajo. Y como Que que fui muestra cómo conociendo un es tu poco más. rol de empatía que tienes, porque, o sea, que te interese todo eso, sí. Exacto. Te digo, ahí entran ya los valores que tiene cada uno, las habilidades que tiene cada uno y lo que va desarrollando. Y te van llegando esas experiencias de gente cercana, si a lo mejor a mi alrededor nadie me hubiera platicado de esa carrera, pues probablemente yo no lo hubiera conocido, hubiera elegido otra cosa. Pero Sí. yo traía en mente algo relacionado a psicología. Y cuando supe de esta carrera que se llamaba trabajo social, me entró ahí la cosquillita y de hecho yo seguía diciendo que iba a estudiar derecho. Me preguntaban y yo decía, no, pues voy para derecho, voy para derecho. Pero en el inter del que salí del bachillerato ya para elegir la universidad, yo por mi propio pie fui a la facultad donde daban la carrera de psicología y fui a pedir información. Entonces me dan los volantes, los flyers que dan para promocionar, me dan el de trabajo social y me dan el de psicología. Entonces yo conocí más de la carrera que era trabajo social y que se enfocaba exactamente en lo que yo quería, en lo que a mí me llamaba la atención. O sea, no tanto centrarse en la conducta del ser humano, en la psique, en el cerebro, por qué lleva a cabo ciertas actitudes, sino que algo mucho más amplio, más enfocado a grupos vulnerables, al área social, no tanto centrado en el hombre. Entonces, de alguna forma, la información que yo vi en este volante, dije yo, esto es lo que yo estaba buscando. Yo no tenía idea de que existía esa carrera hasta que alguien me platicó, pero yo no sabía qué era eso, ¿me explico? Pero yo Sí, sí, ya sí. traía esa inquietud por dentro, esa Ese vocación que interés, le sí. Ajá. Quiere decir que Entonces, tomaste el área de humanidades en el bachillerato, ¿no? sí. Pues en bachillerato, pues llevábamos, Dani ya comentó, bueno, Dani estábamos hablando de la secundaria, pero en el bachillerato estábamos en la misma carrera técnica, yo también salí de contabilidad, pero yo hice contabilidad porque la otra opción era nada más laboratorio Laboratorista, clínico, ¿sí? Laboratorio, y ya las laboratorista otras clínica, sí. soldadura y cosas de electricidad que pues Sí, yo cero. electricidad, combustión interna y eso. Sí, ajá. Entonces dije, no, pues contabilidad. Y contabilidad me gustaba por los maestros que nos daban, pero yo estaba segura que no quería hacer eso toda mi vida. A diferencia de Dani, que Dani sí decía, yo soy buena con los datos, yo soy buena con los números, por aquí, por este rumbo me voy a ir. Y yo no era de números, yo era más de persona. Entonces te digo, entra las características de cada uno y lo que se te va presentando a lo largo de la vida. Entonces así fue como Bueno, decidí entrar pero ahí. Esme, tú has hecho más cosas que, o sea, esto, o sea, por ejemplo, estuviste también un tiempo trabajando como correctora en una imprenta también y todo, ¿no? Que también lo que viviste en la secundaria te llevó para esa área también. Sí, exactamente. Como decía hace ratito y dice Dani, te digo, hay cosas que uno se va marcando y otras cosas que te van llegando. En la secundaria, Dani se acuerda que a mí, por ejemplo, me llevaban a concursos de ortografía, porque yo era muy buena con la ortografía, con mi profe Sigue siendo. Entonces, me gustaba mucho porque era algo que se me daba fácilmente. Entonces, yo no tenía idea que años más tarde yo iba a poder trabajar de corregir los errores de las otras personas en cuanto a la escritura. Sí, tuve 2 empleos de corrección, de redacción de textos, cuando yo no he tenido ningún estudio, vaya, profesional ni formal en el área. Oye, Sí, ¿en qué parte trabajaste de eso? ¿perdón?
¿En dónde trabajaste para ser corregidora? Corregidora de José Ortiz de Domínguez, no manches. Ya sé. Ya me vi así con el chali, con el peinado de la corregidora. Ese es el disfraz de Halloween ya. Fíjate que, sí. Eso fue muy chistoso porque parte de las casualidades que nos llegan fue una vez que mi hermana me dice, oye, Beba, porque me decía Beba, oye, Beba, fíjate que hay un trabajo en el periódico, fíjate, bien antiguo, ¿no? En el periódico hay un anuncio donde están solicitando a alguien que tenga buena ortografía y como tú simplemente andas corrigiendo, pues deberías de ir, porque yo siempre de que así no se escribe y que no sé qué, no. Entonces, pues me manda el anuncio y ya lo checo. Era una empresa de publicidad que estaba aquí en Victoria, Carlos, ya tiene tiempo que cerró, pero se llamaba Cartelo. Cartelo, no sé si por ahí tenían cuentas por ahí en otros estados, no sé si en Veracruz tuvieron algún trabajo por allá, pero era una empresa de publicidad. Se dedicaban sobre todo a trabajar con políticos y algunas marcas. Entonces yo lo que hacía era revisar lo que hacían los diseñadores. Por ejemplo, si había una campaña para algún gobernador, algún diputado, etcétera, pues yo tenía que revisar los textos que iban a salir en las pancartas, en las playeras, en las gorras, de que no se fuera algún detalle, porque imagínate, imprimían en serie y con un errorcito, pues ya eran miles de errores. Entonces era dinero que se gastaba, era dinero claro. perdido. Entonces era muy importante que pasara por ahí, por el ojo de alguien que fuera como que muy minucioso con los detalles. Entonces yo tenía esa habilidad, te digo, sin desarrollarla en estudios formales, pues tenía esa habilidad. Entonces mi hermana casualmente vio el anuncio y yo fui, pedí el trabajo y me lo dieron, ¿sí? Y eso fue la primera ocasión. Y en la segunda fue muy chistoso porque yo venía de vivir en Nuevo Laredo y allá estaba ejerciendo mi carrera de lo que estudié, estaba ejerciendo, pero nos tuvimos que venir acá. Entonces aquí ya no tenía trabajo porque aquí está saturado de gente con mi perfil profesional. Entonces yo dije, pues voy a trabajar de lo que sea. Fui a una feria del empleo y me acuerdo que había una empresa que solicitaba auxiliar administrativo. Y yo en mi ignorancia dije, auxiliar administrativo, pues es bien fácil eso. Dije yo, decía ahí cualquier licenciatura. Y yo, pues yo tengo licenciatura. Obviamente que puedo. Si le ¿Verdad? sabes, sí le sé, ¿no? Claro que sí, ¿no? Yo sé matemáticas. Oye, y voy con la chava de recursos humanos y me dice, me entrevista y le digo, no, pues yo vengo por el puesto de auxiliar administrativo y ya me pregunta, ¿qué estudiaste? Le explico. Y como que dice, mira, pues para auxiliar administrativo buscamos más un perfil que haya sido relacionado a administración, contabilidad, finanzas, porque se maneja pues toda la parte del dinero, de los números. Entonces yo cero nada que ver con eso, pero yo no sabía cuál era el perfil de un auxiliar administrativo. Entonces, esa ignorancia, ¿sí? Ese hecho de no saber yo qué es lo que estaban buscando, me permitió que ella me viera y dijera, oye, pero tu perfil se acomoda perfecto a otra vacante que estamos buscando y que no estaba publicada, porque si hubiera estado publicada yo hubiera ido, ¿sí? No estaba publicada. Estamos solicitando también un redactor para otra empresa que es filial de nosotros. Entonces, pues ahí haz de cuenta que caí en blandito y entré a esa otra empresa ya con las mismas funciones que yo tenía en el trabajo anterior y pues ahí estuve un tiempo también trabajando. Entonces te digo, esa parte de mi vida profesional pues no tiene que ver con mi formación, pero de alguna forma me permitió pues desarrollarme, aprender más cosas, cubrir mis necesidades y creo que todo eso suma, porque a fin de cuentas conoces gente, te vas relacionando y pues uno nunca sabe de dónde vas a crear una conexión con otra persona que pues más adelante te vaya a traer algún beneficio. Por ejemplo, todavía tengo amistades de su trabajo, a pesar de que ya tengo mucho que salir de ahí. Entonces, esa parte sí fue muy padre, pero te digo, una mezcla de lo que yo iba buscando y de cositas que me fueron llegando así, sin querer. Oye, ¿quiere decir que no estudiaste nada cuando hiciste esa corrección en redacción? ¿No estudiaste? O sea, se te dio por la escuela. No, y no me lo pedían, porque simplemente en esos trabajos me decían, a ver, haz este examen.
y con un examen sencillísimo, que pues para mí era algo bien, bien fácil, ya ellos se daban cuenta de que sí tenía la capacidad de lo que ellos requerían, ¿sí? Igual, no eran textos, por ejemplo, hay trabajos, hay personas que se dedican a revisar tesis o trabajos mucho con lenguaje técnico que ya lleva un nivel de complejidad más alto. Y lo que yo tenía que hacer sí llevaba su detalle, pero no era algo que requiriera una licenciatura o una maestría, o sea, realmente no. Ellos cubrían su necesidad y yo cubría mi necesidad, entonces era ganar, ganar. Y sí, pero muy, muy, muy padre esa etapa. Mira, no, pues es que son cosas que uno va aprendiendo. Bien, claro. Y acá, a ver, platícanos un poco de ti, señor Ok, Omar. ¿seguro? Porque está largo el show. Bueno, pues yo ya pues tengo tiempo trabajando haciendo videojuegos acá en Canadá, pero vamos a partir por el área de que, pues yo siempre yo creo que desde niño, desde que tuve mi primer Nintendo, por ahí ¿qué será? Como En el los 90s. 89, 90. Que tuve el primer Nintendo y luego el Super Nintendo y cosas así. Yo siempre me llamaba mucho la atención y siempre me llamaron la atención las áreas creativas, siempre. Eh, Lo contrario. Sí, ya eh, veo. o sea, sí, pero me gustaba y a lo que me dedico mucho es pues algo que también es muy exacto, a final de cuentas es una ingeniería. O sea, tengo las dos partes, que me han dicho muchas veces que es muy difícil tener las dos partes, la parte creativa y la parte este, técnica, ¿no? La parte de números, la parte de todo o sea, analítica, parte creativa y analítica al mismo tiempo. Pero pues siempre he sido una persona rara. Entonces, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho aprender muchas cosas. Te sigue gustando, Me o sigue sea, no gustando, es es uno de algo mis que es hobbies. pasado. De niño, o sea, yo veía los juegos, yo veía las películas, yo quería hacer eso, pero también quería hacer otras cosas. O sea, a mí me gustaba hacer, me ponía a cocinar ciertas cosas pues teníamos gente que nos ayudaba en la casa, gente de servicio, y yo pues, me gustaba como que experimentar con esa parte. Mi papá es médico y tenía amigos también médicos, entonces ellos me enseñaban ciertos como que experimentos de física, de química, etcétera. O sea, muy sencillos, pero a mí me gustaba y luego me fui metiendo mucho a eso y dije, no, yo voy a ser químico, voy a ser físico. Y no, nada que ver, o sea, o sea, me llamó la atención, lo aprendí, o sea, aprendí de muchas formas. Yo era esos niños que sí me gustaba tener no sé, un juego de química, un juego de esas madres que vendían antes. A mí me gustaba. Aparte que tenía mis juguetes y hacer mis cosas creativas, me gustaba ese pedo, me gustaba, teníamos cámaras de video en la casa y era que yo era el que me gustaba hacer ese tipo de cosas. Me gustaba, ¿cómo se llama? Eh, hacer la parte también me acuerdo que en la casa porque mi papá tenía, no sé, microscopios a veces. Me gustaba, o sea, yo era de que iba y buscaba un insecto o algo y lo veía en microscopio. O sea, siempre me llamó muchísimo la curiosidad de aprender cosas, ¿no? Entonces, para mí uno de los momentos que definió mi vida fue cuando tuve mi primera computadora por ahí de los, ¿qué será? 10 años. O sea, ya había usado computadoras antes. De las de en ese entonces, güey, que era puro, MS2, puro comando. eh, y llega mi primera computadora como a eso de los 9 10 años. Y nadie la sabía usar en mi casa. Era una computadora que llegó, no recuerdo por qué, algo se la pagaron a mi papá o algo así como que en especie, o sea, fue yo me imagino que una deuda, algo así que le dijeron, bueno, aquí está cierto equipo y la compu, ¿no? Y la compu nadie la usaba, ¿no? O sea, era como que, pues no le sabemos a eso. Y a mí me valió gorro. Y la primera vez la descompuse y la arreglé. O sea, aprendí a arreglarla.
ya para los 12 años yo estaba armando mis propias computadoras. Y así me fui todo ese tramo con la computadora. O sea, de los 12 años a mí ya no me separaste de la computadora. Yo era una persona muy deportista y todo, pero al mismo tiempo, parte de mi día era estudios y deportes, varios, y la otra parte era la computadora y juegos. Y cine, me gustaba mucho la parte del cine, pero la parte técnica del cine. Y, y entonces fue pasando el tiempo y yo dije, no sé cómo me voy a acercar a lo que quiero hacer. Y mi primer como approach a esa parte fue, voy a estudiar una ingeniería, algo que esté relacionado con computadoras, pero lo voy a usar nada más como trampolín para llegar a hacer lo que yo quiero hacer. Y estudié mi ingeniería, y empecé a programar y ya me daba cuenta que, eh, o sea, no me gusta decir eso, pero ya en cierta manera ya empezaba a saber que tenía ciertos conocimientos más allá de los mismos maestros. Y me hice amigo de ellos cuando tenía ciertas dudas de algunas cosas. Y muchos de ellos, al contrario, no fue que sintieran ese celo, sino me hicieron que me enfocara más. Me dijeron, síguele con lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo bien. Y me acuerdo que ya cuando te la empiezas a creer un poco más fue cuando hice un pequeño concurso eh, a nivel ciudad y luego a nivel estatal, de era que invenciones de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces había diseñado un reproductor multimedia, ¿no? O sea, para música, para videos, etcétera, como en ese entonces se usaba, ahorita pues ya no se usa, pero en ese tiempo que existía el Windows Media Player, el Winamp, todo eso, entonces yo creé uno y lo distribuí de manera pues, libre, ¿no? Gratuita en internet. Y con eso concursé y me gané un premio a nivel de la ciudad con las demás universidades y todo eso. Y luego ya pasé a la parte estatal, que fue donde me fue como que dije, me quedé con la espinita porque el premio que ganó yo sentía que no tenía, Fue un robo. Fue o un sea, robo. Porque X. el premio ganador fue una tecnología para crear jamón de pescado. Y yo, ¿qué tiene que ver esto con ciencia y tecnología? O sea, sí tiene que ver en cierta parte, Bueno, pero dices, pues nunca fue no. viable porque no hay. O sea, eso era como para Este, una cosa de, no sé, cosa de agricultura, cosa de alguna cosa de ganado, no sé, de otra cosa. Pero no, para mí no tenía que ver Es con que eso. eso, a final de cuentas, es tecnología. Yo lo entiendo, porque es tecnología. Pero Todo no, eso conlleva fue un tecnología, robo. pero, pero no era algo. Yo sentía que incluso había otros proyectos en los cuales yo sentía que tenían un poco más esa onda. Pero bueno, X, o sea, para mí fue algo que Un dije, bueno, me la trampolín. empiezo a creer un poquito más de mis capacidades. Yo ya sabía que tenía algunas cosas, pero es diferente tú sentirlo a ya como que ponerlo a prueba. Y eventualmente empecé a trabajar en otras cosas. De ahí de la universidad, gracias a Dios, yo salí con trabajo. Antes de terminar, me reclutaron para una empresa de consultoría. Trabajé ahí un año. Desafortunadamente la empresa esa cerró. Y luego de la gente con la que trabajé ahí dijo, o sea, esta persona es buena. Ahí se abrieron lugares en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Yo había estudiado en la Universidad de La Salle. Este, y yo me pasé a la universidad, a trabajar a la universidad autónoma, a la universidad pública. Y trabajé en el área de finanzas, y, o sea, en el área de tecnología, pero de finanzas, ¿no? Y se hizo un sistema ahí que manejaba toda la universidad y toda la parte contable. O sea, aprendí muchas cosas que yo no conocía, pero o sea, yo soy rápido para aprender eso. O sea, de saber lo que sabía uno de la preparatoria de contabilidad, ya lo hice de manera profesional en unos cuantos meses porque tenía que hacerlo. Y creamos un sistema para que se encargara de eso en la universidad. Estuve ahí 3 años
Y eventualmente hubo la oportunidad para venir acá a Vancouver. Y, me vine con un amigo también que él estaba, él iba a estudiar animación en 3D para juegos y películas, y yo me iba a venir para diseño de videojuegos. O sea, ya tenía mi ingeniería en México y iba a hacer diseño de juegos acá en Canadá. ¿Ya estabas con esta Dani en ese momento? Sí, sí, no, Ok. sí, Sí, nos venimos como familia. sí, nos venimos con familia. Mi hijo tenía 5 años cuando venimos para acá. Eh, entonces, cuando llego acá, te da el otro como shock. Aparte del shock cultural, te da la parte de que te da la duda, que no sabes si la vas a armar o no. ¿Por qué? Porque dices, yo estaba en un nivel pues profesional aquí. Aquí veías gente que, la mayoría de la gente que estaba en la escuela en que yo entré, porque es bastante cara, pues ves gente de Australia, de China, de Japón, de Alemania, Brasil, etcétera, ¿no? Eh, de México nada más éramos dos. Y entonces entro a la escuela y te da la duda. Dices, "Ay, la verdad no sé si tenga yo la preparación Necesaria. para estar a este nivel. Y poco a poco, ¿Por qué llegaste a dudar de esa capacidad que tú traías de México con el mundo real que te encuentras en Vancouver? porque pues es diferente, o sea, no sabes, te da la duda, como decía Hugo Sánchez que decía de la selección, ¿verdad? Los ratoncitos verdes, te da ese, como que esa duda, siempre te llega esa duda. Y cuando estás en el ambiente también que es parte creativa, siempre vas a tener esa duda. Si quieres ver a las personas más inseguras, ve a los artistas. Esas son las personas más inseguras que hay porque ellos siempre están como que dudando de sí mismos. Siempre se lo prueban, pero dudan, ¿no? Entonces, fue complicado que al principio, te digo, yo tenía esa duda, pero conforme fue avanzando las clases y conforme fue avanzando los proyectos, me empezaba a dar cuenta que al contrario, mi nivel era más arriba del de los demás. Entonces empecé a sacar proyectos, empecé a sacar otras cosas y eventualmente te das cuenta porque tienes que trabajar bastante duro en ese, es un año nada más, es un año súper intensivo en la escuela y al final de la escuela hay una noche que se llama Pitch and Play, que es una noche de la industria. Entonces tú tienes que haber hecho con un equipo de la misma clase unos proyectos que se los van a, o sea, son juegos que los vas a mostrar a gente de la industria aquí en Canadá. Tus jueces, la gente que te va a ver a Esa esa noche. noche son gente de la industria. Y hay veces que ya vas a salir con el trabajo ahí o no vas a salir con nada, ¿no? Entonces, es como que es como de acá tener un pequeño sueño a de repente ya nada más directamente estar por así decirlo, en las grandes ligas. Porque las empresas grandes están aquí y están en ciertas áreas de Estados Unidos, pero aquí encuentras de todo, ¿no? Este, entonces, sí fue un proceso complicado, pero, o sea, gracias a Dios me fue muy bien en esa parte. Me fue tan bien que el proyecto que hicimos fue seleccionado por... nosotros hacemos los juegos en unas cosas que se llaman motores o engines donde se crea el juego y donde programas, donde diseñas, donde implementas audio, etcétera, etcétera, porque hacer un juego es como hacer una película, tienes todas esas áreas, audio, cámaras, juego, o sea, lo que es el gameplay, las mecánicas, todo eso. Entonces era un juego de hecho por 4 personas y del el motor con el que estábamos haciendo estos juegos, la compañía principal nos dice, están seleccionados como mejor juego de estudiantes. La ceremonia es en Ámsterdam.
Entonces, ustedes ya tienen acceso allá, van a ir allá y allá van a estar en un evento donde había más gente de la industria. Porque nosotros vamos a concursar como estudiantes, pero el evento es para gente de la industria. Entonces había más gente de América y había gente de Europa de la industria en esa premiación, ¿no? A mí me toca el hecho de ir para allá, conocer más gente, obtengo mi trabajo, mi primer trabajo en Canadá en Ámsterdam, no fue aquí. A mí me han pasado un montón de casualidades que luego vamos a explicar yo con otro podcast. Un montón de casualidades, montón de cosas que son, dices, no lo hubieras hecho ni en 1 millón de años, o sea, si tú quisieras hacer que todo eso pasara. Pero total, o sea, yo no consigo mi primer trabajo aquí en Canadá. Yo lo consigo en Ámsterdam y ya de Ámsterdam yo regreso con trabajo acá a Vancouver otra vez. Es un trabajo que o sea, estar en esta industria es parte de lo que yo quería. Yo siempre estuve entre dos cosas. Ya justo antes de venir para acá, yo siempre estuve entre dos cosas. Dije, o voy a hacer cine o voy a hacer videojuegos. Como ya tenía la parte más técnica y más de ingeniería, me fui por los juegos. Pero todavía siempre tengo la inquietud de, a lo mejor De en un querer aprender en futuro, algún momento voy a eso. estudiar para cinematografía. Eh, Porque es algo que me llama la atención. Y pero es un trabajo que me ha llenado. He estado ya en múltiples empresas aquí en Vancouver, con proyectos pues grandes y con empresas muy, muy, muy conocidas. Me ha tocado trabajar con DreamWorks, con Reliance Games, con Rovio, los creadores de Angry Birds. Ellos me hicieron, me dieron la oportunidad de viajar hasta Finlandia a conocer en Helsinki en particular, donde ellos tienen Su compañía. su compañía, es una compañía grandísima. Cuando yo fui al aeropuerto, o sea, es tan grande que yo llegué al aeropuerto y decía, ¿a qué vienes? Digo, vengo a Robio a verlo. Ah, sí, pásale. Y ya, o sea, es como que ya lo conocen, ya saben que es. Se conocen ahí a Robio, Supercell y Nokia. O sea, porque son las cosas que como que más grandes se han conocido en el mundo, ¿no? Entonces, te da un montón de experiencias y oportunidades y de cosas con qué trabajar. Y hay veces que me ha tocado tener la oportunidad de que los proyectos y los juegos y las cosas que hemos hecho, pues a veces generan millones de fans en el mundo. Este, los juegos por ejemplo, en la compañía que estoy actualmente, son juegos que se han descargado más de 50 millones de veces, cada uno. Y dices, pues sí, o sea, es algo que es algo que yo ya tenía soñando desde hace mucho tiempo, eh, pero como que siento que todavía no he llegado a donde quiero llegar. O sea, yo siempre he querido ser todavía más, y no sé, o sea, siempre soy muy enfocado en lo que tengo que hacer, no me causa distracción lo que hago y puedo dedicarme a hacer otras cosas y me gusta aprender muchas cosas, pero cuando estoy súper enfocado en algo, eh, como que la verdad sí es cierto eso de que si lo piensas, las cosas se van acomodando y se dan. Pues es que todo eso lo vas atrayendo, ¿no? O sea, las Ujú. cosas las atraes. A ver, tú, Moyers. Pues bueno, hablando de eso, de que las cosas las atraes. En mi caso, digo, no es una historia tan larga, o bueno, no pienso que lo sea. Porque yo todavía sigo estudiando y sigo tratando de colocar mi carrera laboral aquí, ¿no? En Vancouver. Pero, por ejemplo, yo empecé la escuela y todo en México, hice hasta 2 años, bueno, no, 1 año y medio de universidad en administración de empresas, cuando luego se dio la oportunidad de podernos venir para acá, y como dice Omar, todo comenzó por un amigo en común, que él nos dio la idea y de ahí salió todo esto, ¿no? Pero por ejemplo, yo en la secundaria, como dice Esme, ella se fue más al área esta de valores y de cosas sociales y todo eso. Y en nuestro caso, por ejemplo, yo me acuerdo que en la secundaria nada más había varios talleres, que uno de ellos era belleza,
que era que aprendieras a hacer el cabello, el maquillaje y todo eso. Otro de ellos era como mecanografía, que era para que aprendieras a escribir en las máquinas de escribir, en teclado, todo eso, ¿no? ¿Qué más había? No me acuerdo. Había varios, ¿no? Como 4 o 5. Y otro de ellos era computación. Y yo como que yo decía, pues de todos los que hay, que eran como 5 o 6. Ah, bueno, otro era como para crear como corte y confección, exacto. Ese es el que andaba buscando. Y había otros que era como para los que quieren ir como para arquitectura y este tipo de cosas también. Pero pero entonces de todos esos el que más me llamaba la atención era la computación. Para ese entonces yo no tenía una computadora en mi casa. Entonces con más razón me llamaba la atención. O sea, yo ya tenía 12 años casi tirándole a 13 y yo no había nunca manejado una computadora. Entonces yo decía, no, pues yo quiero aprender, yo quiero saber esto, ¿no? Y entonces se da la oportunidad de que yo quede en este taller después de un examen básico que nos hacían para saber qué taller te convenía más. Y da la casualidad de que quedó en este taller, ¿no? Y para mi sorpresa no era un taller donde te explicaran como que lo básico de las computadoras, sino que ya te iniciaban directamente en lenguajes de programación. Que en ese tiempo el que estaban demostrando en las escuelas era el lenguaje de Logo y era el lenguaje de Basic. Y entonces fue en lo que yo estuve trabajando, ¿no? Y como que yo dije, bueno, sí soy buena, sí puedo sacar esto adelante y todo, pero no me llama la atención al 100 como para yo seguir estudiando todo esto, ¿no? Y entonces, ahí, en esta cosa de cosas que atraes y que la vida te va llevando y casualidades y cosas que pasan, yo me acuerdo muy bien que alguien estaba haciendo como entrevistas, de que en una clase le pusieron, ay, tienes que hacer 10 preguntas a tu compañero, ¿no? Y 10 preguntas a otro compañero y así. Y alguien me preguntó a mí, no recuerdo quién fue, pero me dijeron, si tú pudieras irte a vivir a otro país, ¿a dónde te gustaría ir? Y yo, a Canadá. No me preguntes por qué fue lo primero que vino a mi cabeza en ese momento. Creo que yo había visto en la tele programas de viajes y de cosas, y a mí me había quedado muy marcado en mi cabeza Canadá. O sea, yo había visto las hojas de maple y yo, ay, qué hermosas hojas de maple. Ay, qué bonitos paisajes, ay, que lo que sea. Bien pinche chistoso porque dices, o sea, yo a Canadá me gustaría irme a vivir. Y me dijeron, ¿por qué? Y yo, no, pues lo que he visto de su cultura, lo que he visto de su país, lo de paisajes y lo otro. Ah, ok, bueno, así quedó la cosa. Nunca esperaría yo que todos estos años después yo estuviera acá, ¿verdad? Pero entonces las cosas se fueron dando. Acabé la secundaria. Y cuando se dio la oportunidad de entrar al Cebetis, que es el colegio como preparatoria con carrera técnica que hay en el estado donde vivimos, como decía Esme, nada más había otra vez como 4 o 5 especialidades que podías hacer. Y realmente ahí es donde entra eso, ¿no? Cuando a veces te limitan, porque pues, digo, no hay tantas oportunidades de carrera o de cosas que estudiar como ahora que vivimos acá y te das cuenta de todas las cosas y campos de estudio que hay, ¿no? Pero en ese tiempo era contabilidad, laboratorista clínico, combustión interna, electricidad, mecánica, no me acuerdo qué más. Entonces dije, no, pues contabilidad, eso va a ser, ¿no? Y para mi sorpresa, bueno, sí me gustó mucho, resulté buena para ello. Entonces ahí estaba dándole y todo, y acabé la carrera técnica en contabilidad ahí en México. Y luego ya después, al pasar el tiempo, para entonces yo quedé embarazada, porque fui una mamá adolescente. Entonces a mi hijo lo tuve a los 18 años, y entonces tuve que dejar de estudiar porque pues era un poco complicado entre tener este rol de mamá
y tener que trabajar para poder pues sacar adelante a la familia, porque también Omar estaba estudiando y él también estaba trabajando. Entonces era como que cómo le hago con mi hijo, ¿no? Pues tengo que estar ahí también. Entonces sí se estuvo muy complicado eso. Ahí luego a lo mejor podemos ahondar un poquito más en eso porque es una larga historia. Sí, claro. Pero hace cuenta que entonces dejé de estudiar por 2 años más o menos. Y luego ya dije, bueno, no, 4 años que dejé de estudiar. Y luego ya cuando el niño pudo entrar a una especie como de preescolar y de que ya podía estar por un horario más largo ahí y todo, pues dije, ahorita es cuando. O sea, si no trato de avanzar con mi vida y avanzar con mi escuela, como dice Omar, pero te quería superar. Pues desde entonces siempre me he querido superar, ¿no? Y he querido hacer algo más con mi vida. Entonces dije, no, pues ahorita es cuando hay que estudiar. Y me acuerdo que estuvo medio complicada la cosa inicial porque tenías que hacer un examen de Ceneval y tenías que hacer otras cosas ahí como que para preparación para entrar a la universidad. Bueno, pues ahora sí que van a decir que tramposa, pero yo corrí con suerte porque el amigo del amigo del amigo dijo, no te preocupes, nada más mete tus papeles y métete, porque fue así de que una decisión de hoy para mañana, de que tengo que hacerlo porque si no, no lo voy a hacer, ¿no? Y así fue, empecé la carrera de administración de empresas, que volviendo a lo mismo, había solamente ciertas carreras que podías elegir, y de todo eso la que más me llamaba la atención a mí era la de administración de empresas. Y entré con muchas dudas y con muchos miedos, porque yo decía, no he estudiado en 4 años. Lo mismo que decía Omar, ¿verdad? De que te empieza a inundar este miedo de que a lo mejor la gente esta es mucho mejor que yo y yo me voy a quedar atrás y todo esto, ¿no? Entonces entré a la escuela y pues siendo mamá, siendo esposa, siendo ama de casa, todo a la vez, ¿no? Aparte empleada. Una temporada muy difícil, la verdad. Pero entré con todos mis miedos y para mi sorpresa, pues seguía pudiendo. O sea, empecé a entenderle y todo. Fue un poco difícil entrar a esta onda de yo era todavía una chava, pero como ya era mamá, pues mucha gente me veía distinto, porque somos de una ciudad pequeña, como que no esperaban que una persona de mi edad ya tuviera un hijo, y entonces como que se sentía esa diferencia de cómo me veían y todo, ¿no? De que no se querían juntar conmigo, de que como que había una especie como de separación. Entonces yo, de haber sido sociable toda mi vida, me encontré por primera vez sintiéndome rechazada en el ámbito social, en la escuela, ¿no? Y entonces fue una época difícil para mí, pero bueno, yo decía, yo me tengo que enfocar en los estudios y todo. Cosa que fue avanzando, poco a poco empecé a hacer amigos. No fue tan fácil como se me hacía antes, fácil, ¿verdad? Pero fue avanzando todo esto. Y traté de hacer en año y medio las materias que pude, las más que pude hacer, porque yo quería hacer la universidad en 3 años. O sea, yo quería, en lugar de tardarme 4 años o 5, yo quería avanzar rápido, ¿no? Y pero al año y medio de estar estudiando, se viene esta oportunidad para Omar. Y yo le dije, no, bueno, pues que te vaya bien, aquí te esperamos, no te preocupes, tú sigue tu sueño y pues aquí te vamos a esperar siempre, ¿no? Y porque yo decía, bueno, pues, o sea, es difícil el irse para allá, no es esa parte caro, es todo, ¿no? Pero contamos con la muy buena suerte y aparte la buena caridad de mis suegros, ¿verdad? Los papás de Omar, que dijeron, no, o sea, si se va Omar, se van los 3. O sea, no se van a separar ustedes porque cómo no, tienen que hacerlo juntos como familia. Y se dio la oportunidad de venirnos para acá. Entonces, pues dejé todo, la carrera a medias, que ahora, la verdad, después de todo este tiempo digo, pues en cierta manera qué bueno que la dejé a medias, porque si la hubiera acabado,
y no me lo hubieran tomado en cuenta acá, me hubiera dado mucho coraje, porque dices, ni todo el tiempo que te quemas ahí las neuronas, ¿no? Entonces, digo, claro, siempre es bueno. Seguro en su momento dijiste, o sea, sí me quiero ir, pero me duele a lo mejor dejar esta parte, pero ahora ya lo Claro. ves desde otra perspectiva y dices, qué bueno que no la terminé, o sea, cómo Sí, cambia te la... digo, porque claro, o sea, siempre cualquier conocimiento es bueno, ¿no? O sea, obviamente podías seguir aprendiendo de todo que puedes luego usar en tu vida, pero realmente aquí es muy difícil que la gente con la que trabajas como que entienda esa validez de estudios que tienes de México. Tan es así, por ejemplo, o sea, bueno, cuando entré a trabajar, para los que no sepan, yo trabajo en un supermercado en el área del deli. Literal, yo soy la señora que corta el jamón. O sea, entonces, ahí estoy ahí. No estoy como en México que tengo que usar red y la fregada. No, gracias a Dios, no, porque me daría la pena de mi vida. Nos ofreces el kilo de jamón por un topper. Gracias a Dios, no tengo que estar gritando ahí de que, ceñito, ceñito, que va a llevar. No, gracias a Dios, no. Porque ahí sí yo creo que no el hecho del trabajo me da pena, pero no me gustaría estar insistiendo a la gente, hey, cómpreme, 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 ¿no? Porque volviendo a lo mismo, o sea, todo trabajo es digno, es muy respetable, ¿no? Y y digo, soy feliz, la verdad, dentro de mis cosas que tuve que empezar aquí desde cero, ¿no? Soy muy feliz donde estoy, o sea, y es un trabajo donde yo tengo que usar mucho mi habilidad social. Entonces, pues me gusta porque pues estoy constantemente tratando con personas todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, era una cosa también que yo siempre dije, o sea, cuando entro a trabajar, de lo que pueda trabajar, yo quiero que sea un trabajo en el que yo pueda poner a prueba mi inglés. Yo no quiero agarrar un trabajo de telefonista, de servicio al cliente, de cosas así, donde aquí hay, donde puedes hablar en español. Y hay gente que se queda en la comodidad de seguir hablando en su idioma y todo. Pero yo quería probarme a mí misma y decir, ¿sabes qué? No, yo quiero mejorar mi inglés, yo quiero seguir echándole ganas con esto, ¿no? Entonces, todos los días, todo el tiempo, tenía que hablar en inglés y pues me estaba probando a mí misma día con día, ¿no? Yo, cuando vino esta oportunidad de trabajar, empecé a meter currículums en todos lados, ¿no? Pero como no tenía experiencia canadiense, ni estudios canadienses, ni nada, pues me encontraba con que me cerraban la puerta. En todos lados nadie me hablaba, nadie me daba una oportunidad, ¿no? Y era lo que yo pedía, o sea, yo decía, Diosito, pues, con que me den la chance. O sea, yo sé lo que valgo, pero con que me den la oportunidad, ¿no? Y y Omar acá muerto de risa porque yo a todo le mandaba, ¿eh? A todo mandaba mis currículums ahí. Hasta uno que era para soldadora. Acá es... Omar decía, ¿cómo mandaste para ser soldadora? Sí, claro que por supuesto que lo vas a hacer. Y yo, pues aprendo, o sea... No, pero al principio era porque no habías leído. O sea, Seamos yo, honestos. la verdad, siendo honesto, sí. O sea, yo ya metía a lo que sea, ¿no? O sea, porque yo decía, con que quede con mi horario, con que quede con esto, con que quede con lo otro, ¿no? Pero bueno, o sea, yo ya metí así. Y cuando empezaba a revisar los perfiles, él decía, ¿a qué metiste? Ya casi casi que decían, si se mete de teibolera, sí, también de teibolera. O sea, yo ya andaba metiendo todo, ¿no? Yo decía, ya que me den un trabajo. Y total que... Y es que aquí, sí, la verdad, perdón que te interrumpa, pero sí es importante aquí a veces empezar con algo. Porque realmente eso te abre las puertas de muchas cosas. O sea, muchas veces buscan esa experiencia que ya tengas tú en algo aquí en Canadá. Por más pequeño que sea, lo buscan. Y la verdad, a veces sí te sorprende porque, y ese es otro shock cultural, ¿no? Porque dices, aquí realmente, eh, sea el trabajo que sea, ¿no? De trabajar en un McDonald's a limpiar una casa, limpiar una construcción, todo eso. La verdad, pues, o sea, se oye desde el punto de vista de la parte de México y Latinoamérica,
se ve como un trabajo así como que dices, pues no pagan a lo mejor muy bien o con eso no vives en México o te las ves muy difíciles para hacerlo. Pero pues aquí no. O sea, la gente que a veces hace eso y se administra bien, vive bien y se va de Viaja. vacaciones y todo o sea, no, nunca ven esa cosa de verlo diferente su trabajo porque dicen, no, pues es que Me da para todo. ajá, o sea, es el equivalente a yo trabajar como ingeniero allá en México o licenciado, Sí. no sé, o sea, porque sí, o sea, me da la oportunidad y la calidad de vida de poder hacerlo. Entonces es una diferencia grande y lo importante a veces aquí es empezar, ¿no? Claro. Con lo que sea y de ahí vas, ya vas con tus habilidades, vas subiendo y la verdad, sí es una cosa que la verdad sí notas luego la calidad de vida, que es algo que pues, andamos buscando también al movernos acá a Canadá. Ujú. Sí. ¿Le Pues, sigo o lo vas a...? que no, pues, que lo que te falte. Ah, pues, les estaba contando, ¿no? De cómo entré a trabajar. Empecé a aventar resúmenes por todos lados. Y por fin, me llamaron de un restaurante que está aquí a 2 cuadras de la casa, ¿no? Voy y hago la entrevista laboral. Y siento yo que me va muy bien, ¿no? Y yo dije, no, pues ya, de seguro quedé. Y me dice el manager, ¿no? El gerente de ahí del restaurante. Pues necesitas venir con el gerente del día, porque había ido en la tarde, ¿no? Si él te aprueba, pues ya te quedas, ¿verdad? Y yo, bueno, ¿y cuándo es eso, no? No, pues era un jueves, dice, pues el otro jueves ven con él. Y yo, puta, o sea, pues dije, qué pinche procedimiento aquí para que pueda uno trabajar, ¿verdad? Y y luego total que me hablan también de una tienda, que es donde ahora trabajo, que está aquí cruzando la calle de mi casa enfrente, ¿no? Y y me hablan y me dicen, oye, puedes venir a una entrevista. Era un jueves cuando pasó la otra. Bueno, pues ven a la entrevista el lunes a la tienda, ¿no? Ahí voy a la entrevista el lunes a la tienda. No, hombre, o sea, yo ya había ido como unas 5 o 6 entrevistas diferentes. Sientes mucha tensión porque aparte pues no es tu idioma, entonces y eso de que tengas que justificar los conocimientos que tienes cuando no tienes ninguno en papel de aquí en Canadá es muy complicado también. Entonces sí era como muy estresante hacer una entrevista laboral aquí. Entonces fui a la tienda, empecé la entrevista y todo. La cosa más relajada, la primera entrevista más tranquila que he tenido en toda mi vida. Y y mi jefe, ¿no? Así de que, bueno, ¿y trajiste tu resumen? Y yo, no, le digo, porque como lo mandé por internet, pensé que ya lo tenía, no sabía que tenía que volverlo a traer. Ah, no te preocupes, está bien. Y ya, no, pues, es que aquí harías, de todos los roles, de cajera, de acomodar todo lo que es mercancía, de trabajar en el área del deli, de trabajar en empacar las cosas que tenemos que empacar aquí y todo esto. Y yo sí, yo lo que sea, dame una oportunidad y yo, o sea, voy a trabajar, ¿no? Bueno, pues déjame ver, vamos a pensar porque sí estamos decidiendo y todo. Pero me dice, oye, pero tengo una pregunta. Y yo, sí, claro, ¿no? Dime. Es que mira, aquí nos llega gente que por muchos motivos religiosos les tengo que preguntar esto. Y yo no sé si entre en tu categoría o si entre en tu área o que tengas una molestia con esto, ¿no? Y yo, sí, pero ¿qué pasó, no? ¿No tienes problema agarrando la carne? Y yo, como mexicana, tú. ¡Ay, no! Horrible. Pues que me empiezo yo por el doble sentido y que me muero de risa. O sea, fue así de que carcajada total. Porque pues obviamente él se refería al área del deli de rebanar el jamón, rebanar el salami y todo esto, ¿no? Pero pues yo así, o sea, literal me puse ahí muerta de risa y todo. Y pues ya ellos también captaron por qué me había reído, ¿no? Y también pues toda la oficina, que era mi jefe, su mano derecha y otras 2 personas, pues muertos de risa ahí de mí también y ellos también atacados. Pues entonces la entrevista fue maravillosa porque fue muy relajada y nos reímos y todo estuvo muy agradable, ¿no? Entonces quedó mi jefe en llamarme en esa semana y todo.
y hace cuenta que tengo yo que ir a los restaurantes otra vez y hago la segunda entrevista con el otro manager. La paso también, pero no me dicen sí quedaste. Te dicen te vamos a llamar. Y yo, puta madre, o sea, aquí todo el mundo es mucho procedimiento porque a que no decida uno y que no decida el otro y total. Y entonces, tipo el miércoles de la siguiente semana, me hablan de la tienda, me habla mi jefe y me dice, oye, ¿puedes empezar a trabajar mañana, no? Y yo, sí, sí, claro que sí, ahí voy a estar mañana a las 8 y así nos vemos, ¿no? Cuelgo con él y me hablan del restaurante y me dicen, oye, ¿puedes empezar a trabajar? Y le digo, no, lo siento mucho, ya tomé otro trabajo, pero muchas gracias por la oportunidad y todo, ¿no? Pero cómo van pasando las cosas, ¿no? Cómo se va dando todo el asunto. Y he tenido muchas buenas experiencias ahí en la tienda que ahí luego podemos contar más historias acerca de esto, pero creo que ya nos extendimos ahorita bastante con este podcast, entonces yo creo que vamos a cortar por aquí. Les damos muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Ahí con un poquito de fallitas técnicas, pero bueno, lo sacamos adelante, como siempre. Y gracias a todos. Les pedimos por favor que nos den el subscribe en YouTube, que le den a la campanita para que los notifique de cuando vamos a estar con un video nuevo. Y si nos pueden seguir en las redes sociales de Pláticas Netas, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Van a estar Spotify. aquí en la parte de abajo de YouTube, del video YouTube, ahí van a estar las redes sociales. Entonces ahí nos pueden seguir y aparte pues pueden darle ahí, como dice Daniel, la campanita de notificación para que les diga cuando hay un video nuevo y lo puedan checar tan pronto cuando esté disponible ahí en las plataformas de Spotify, YouTube. Pues algo más que quieran agregar, Carlos, Esme. No, simplemente para agradecer, muchachos, les agradecemos mucho y sobre todo para compartir esas experiencias que creo que son de suma relevancia. Y por aquí sígueme en Instagram, Laimons por ahí, LAIMONSS, y también en Pláticas Netas, ¿vale? Muchas gracias. No se olviden, chicos, darle manita para arriba. Gracias, pues también la pasé muy bien. Nos vemos en la próxima. Si me quieren seguir, pues estoy también ahí en Instagram, como es Me Gusta Foto. Ahí nos vemos. Gracias a todos. Dale pues, bonita noche para todos. Gracias. Bye. Bye.